Conectar. Ahí estamos. Recording in progress. Bien, bien Buenos puntual días hoy. a todos y todas. Vamos a reanudar la audiencia en el marco de la causa 21 y sus acumuladas de trámite ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Le pido por favor, doctor Díaz, nos informe respecto de la presencia de las partes y de la convocatoria de los testigos para el día de la fecha. Sí, Presidenta, nuevamente buenos días a todas y a todos. Se encuentra, siendo jueves 14 de noviembre de 2024, retomamos la audiencia de la causa 21/2013/TO1 y sus acumuladas. En cuanto a la presencia de las partes, se encuentran en representación del Ministerio Público Fiscal, aquí en la sala, la doctora Ana Orlin y el doctor Juan Martín Nogueira. En tanto que por las acusadoras particulares se encuentra por la querella de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Leonardo Fossati, la doctora Colín Torre, por la querella de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Asociación Anaí, Santiago y Teresa Laborde, la doctora Carolina Vilches, por su parte por la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Central de Trabajadores Argentinos y los querellantes Lázaro y Silvana Alekoski. Se encuentra en sala la doctora Josefina Rodrigo. La querella unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra aquí en la sala la doctora Verónica Bogliano. Su parte por las defensas se encuentra en la sala virtual, conectado los defensores oficiales, el doctor Gastón Ezequiel Barreiro y la señora defensora Natalia De Felice. También se encuentran conectados los imputados de las presentes actuaciones, los señores Pedro Raúl Muñoz, Jorge Antonio Vergés y José Ignacio Sarabia Dey, y se encuentra en la sala contigua de testigos la señora Leticia Tori, quien va a prestar declaración aquí en la sala, y se encuentra ya conectado a la sala virtual de espera el señor Fernando Adamou, quien es el segundo testigo convocado para el día de la fecha. Hago saber, Presidenta, que se está transmitiendo la presente audiencia en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación y de manera conjunta, como ya se encuentra autorizado desde el inicio del debate, por la Retaguardia TV y por sus noticias. Eso es todo lo que debo informar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, vamos a comenzar entonces con la recepción de la prueba testimonial. Convocamos a la sala a la primer testigo, por favor. Señora Leticia Tori. A ver, me parece que no. A ver, ahí está. Bien, sí, se escucha. Muy bien, ¿cómo le va? Buenos días, señora Leticia Tori. Exactamente. Señora, este es el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Mi nombre es Karina Yabón y me encuentro junto al doctor Ricardo Basílico. Conectado desde la plataforma Zoom se encuentra el doctor Andrés Basso. Aquí en la sala, en aquel sector, se encuentran los representantes del Ministerio Público Fiscal, el doctor Nogueira y la doctora Oberlin, y sobre este sector se encuentran las abogadas que representan a las querellas en el marco de la presente causa. Conectados desde la plataforma Zoom se encuentran abogados y abogadas que representan a las defensas y también algunos de los imputados de la presente causa. Usted fue convocada como testigo en el marco del debate oral que se está llevando adelante y en su condición de testigo tiene la obligación de decir la verdad de todo lo que se le pregunte en esta audiencia. Así que en primer lugar le voy a tomar el juramento o promesa de ley. ¿Jura o promete decir la verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado? Prometo. Muy bien. ¿Su nombre y apellido completo? Leticia Angélica Tori, Muy bien. ¿Su fecha de nacimiento? 12 de enero de 1952.
Me parece que tiene un problema con el micrófono porque no lo estamos. ¿No se escucha? Es que es importante que se escuche para que quede grabado y para que lo escuchen quienes están Sí, conectados. sí. A ver, A ver, ahí bien, tengo que ser muy cerquita. a ver. Ahí. A ver, ahora, Ahí, ahí perfecto, está, perfecto, perfecto. bien. Me dijo su fecha de nacimiento y nacionalidad nada más. Argentina. Argentina. Bien. Señora Tori, respecto de las personas que están imputadas, cuyos nombres le hicieron saber antes de ingresar a la sala, ¿los conoce? ¿Tiene algún tipo de vínculo, relación? No, no, ninguno. Muy Por bien, suerte. bien. Bueno, va a comenzar en primer lugar a realizar las preguntas en el Ministerio Público Fiscal. Eventualmente, si las demás querellas tienen algunas preguntas, las irán haciendo y si después las defensas tienen, también las irán formulando en su momento. Doctor Nogueira está en uso de la palabra. Le hago saber que si en algún momento necesita descansar, un receso, tomar agua, nos lo hace saber. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, muy buenos días, señora Tori. Bueno, te todo muchas gracias por concurrir hoy a esta audiencia. Bueno, voy a hacer una pregunta general. En primer lugar, si usted conoció a Fernando Ernesto Blanco y si supo si esta persona durante la última dictadura sufrió algún secuestro, alguna detención ilegal. Si esto es así, le voy a pedir que nos recuerde estas circunstancias, todo lo que usted recuerde, yo le voy a ir preguntando. Sí, yo conocí a Fernando Blanco a través de su hermano y su papá. Yo fui compañera de trabajo de su hermano más grande y el padre en ese momento era el gerente del banco. Mi relación con él hasta el momento de la desaparición no había sido demasiado estrecho, pero ya casi finales de año de 1976, para la fecha de la fiesta navideña, él me pidió si yo podía alojarlo en casa porque se había enterado que habían caído muchísimas personas de su entorno y sabía que la casa estaba marcada y estaba muy asustado. Era una persona más joven que nosotros. En casa con mi pareja alojábamos personas militantes eh, y él me pidió si podía quedarse. Eh, y le dijimos que sí. Así que pasamos esos días, bueno, para la fiesta navideña, él fue a la casa, su padre era el gerente del banco hipotecario, así que el padre vivía, no compartían la casa, los padres vivían en la casa que era del banco hipotecario, que le correspondía como gerente, que es lo que hoy es el anexo del Senado, ahí en 149. Así que él y su hermano en realidad vivían en otra casa en la calle 35 entre 22 y 23. Esta era la casa que estaba realmente marcada. Eh, para las fiestas navideñas él se juntó con su familia en el banco y después volvió. Y el 27 de diciembre, a la tardecita, el padre eh, le dice que tiene que ir a la casa de calle 35 para encontrarse con él y la mamá, porque se tenían que ir a Monte Grande, a Buenos Aires. Fernando no quería bajo ninguna circunstancia ir hasta esa casa porque, es más, le propuso en algún momento encontrarse acá en el banco, que era un lugar más seguro. Pero no, el padre insistió en que el encuentro fuera allá. Así que bueno, yo lo llevo en el auto hasta allá, eh, y cuando llegamos, el auto del padre no estaba en la calle. La casa no tenía garage. Entonces él se dio cuenta que el padre todavía no estaba. Y él como que hubiera sabido, ¿no? Es decir, no quiso bajar en el momento. Me dice, no, 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 mi papá no llegó, yo no bajo. Eh, ¿No me prestás el auto y yo doy vueltas hasta que vea el auto de él que haya llegado? Bueno, en el momento yo también me asusté y, viste, no sé si, no sabía si tenía carné o no. Yo bajé del auto para quedarme con la madre en la casa y él se fue con mi auto.
con la excusa de que iba a buscar una carpa, me dijo que le dijera a la madre que estaba por ir de campamento. Bueno, en un momento escuchamos que llega el auto del padre y atrás del auto del padre llega Fernando con el auto mío. Se ve que estaba dando vueltas en la zona esperando que el padre llegara. Y bueno, ahí salimos la madre y yo, nos encontramos los cuatro en la vereda. Fernando estaba apuradísimo por irse, vamos, 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 el padre retrasaba, estábamos en la vereda. Bueno, yo me fui, por suerte me fui. Cuando yo llegué a la esquina, ya me crucé con un patrullero que no, era un patrullero, en ese momento no intuí nada, me lo crucé en la esquina 35, era la única asfaltada en ese momento las calles aledañas eran de tierra, ¿no? O mejoradas. 35 estaba asfaltada y 22 tenía un mejorado, así que era como el camino obligado, salir por 35 y agarrar por 22, todo era doble mano. Y bueno, y ahí, cuando llego a la esquina, me cruzo con el patrullero, pero yo seguí mi camino. eh, y bueno, cuando, no sé, a la hora y media antes de que, no, ya había bajado el sol. Yo lo dejé a él, eso fue como a las 6 de la tarde. Y a la noche estábamos reunidos, 2 horas después estábamos reunidos y vienen a avisarme que no vuelva a mi casa porque lo habían levantado a Fernando. Eh, en el momento no tuve muchos detalles, los fui obteniendo después con el tiempo, ¿no es cierto? Eh, el operativo fue bastante grande y la vecina de la casa contigua, Denise Picciola, trabajaba en el banco conmigo y con el hermano de Fernando, y también era militante, así que observó lo que pudo porque ella también se fue bien adentro por las dudas, ¿no es cierto? Eh, los hechos que relato ahora me los comentaron, ¿no es cierto? Y los supe después porque después de un tiempo yo me reuní con un expediente en el cual logró demostrar la desaparición forzada. Eso está relatado acá, yo lo voy a entregar al tribunal. Esta gente entra, si los hace entrar a todos, y le dice al padre y a la madre que se vayan a una habitación al fondo, que le van a hacer unas preguntas a Fernando y que solamente eso. El padre y la madre, muy confiados, se fueron para el fondo, se metieron en una habitación, no sé el tiempo que habrá pasado, y cuando salieron, más vale, Fernando no estaba. Eh, y ahí se lo habían llevado. A partir de ahí, en realidad, yo estaba convencida, yo sabía muy poco en ese momento de la militancia de Fernando. Fernando era un militante barrial, estudiante de abogacía, y militaba en la JUP, pero yo en ese momento no lo sabía. Él era bastante reservado, ¿no? Y así que bueno, yo estaba convencida de que su detención era exclusivamente para llegar a su hermano mayor, el que trabajaba conmigo, que sí era un militante montonero más comprometido, ¿no? Y estaba haciendo el servicio militar en Corrientes, este hermano suyo. Así que, bueno, durante muchísimos años no supimos qué había sido el destino de Fernando. Sí, al otro día cayó su hermano allá en Corrientes, lo mandaron en una comisión desde el regimiento donde estaba haciendo servicio militar, eh, y nunca tuvimos detalles, porque los padres teóricamente no habían hecho ninguna movida para encontrarlos. Bueno, con el tiempo yo me entero que Fernando fue llevado a la comisaría Quinta.
porque alguien me conecta, un ex compañero de él, de Fernando, eh, a través de una amiga encuentro a un ex compañero. Yo busqué todo este tiempo, ¿no? Información, porque como no aparecían, nadie lo nombraba, no sabíamos en qué centro había estado, nada. Hasta que logré conectarme con un ex compañero suyo, Raúl Elizalde, que falleció hace unos años también, eh, y ahí me entero que Luis Favero lo había visto en Comisaría Quinta. Así que los detalles que tengo de la detención, no del secuestro, sino del periodo que estuvo detenido, fue a través de Luis Favero. Él me contó que en realidad poco, porque aparentemente Fernando estaba en un rincón como muy retraído. Luis Favero hace toda una mnemotecnia con los nombres de los que estaban detenidos para avisar a los familiares. Vuelvo en el tiempo. Cuando Fernando desaparece, yo al otro día me presento a trabajar al banco y el padre, a través del subgerente, me amenaza, me dice que no vuelva a trabajar al banco, que nadie tiene que enterarse, que hasta que yo no esté en condiciones, no vuelva a trabajar, que él me iba a arreglar las faltas, ¿sí? Y que nadie tenía que enterarse porque eso lo iba a solucionar, lo iban a solucionar ellos. El subgerente parece que tenía un familiar eh, militar, se llamaba Juan Antonio Estracera, también está fallecido, igual que el padre, que los dos padres, ¿no? De los blancos. Eh, Así que en ese momento yo intento decirle al padre que lo importante era salvaguardar la vida del otro hijo que estaba en Corrientes haciendo servicio militar y que con un telegrama tranquilamente eso se podía. Pero bueno, no, me dijo que él no quería un hijo desertor y me mandó a mi casa por las malas. Así que tuve un tiempo sin ir a trabajar. Luz Avero me cuenta después que cuando sale, en la mnemotecnia que él había memorizado, había asociado Caballito Blanco, Blanco por el apellido, Caballito por el banco hipotecario, ¿no es cierto? Lo va a ver a este hombre, al padre, eh, y el padre dice que no es él, dice que es su hermano en realidad, y no lo recibe, no. Entonces, todo quedó, si ellos nunca los declararon desaparecidos, así que todos, durante muchísimo tiempo, todo estuvo en una nebulosa total. Así que bueno, el destino de Fernando lo supimos por Luis Favero. Cuando Luis sale, yo ahora no recuerdo, no, sí, cuando Luis sale, Fernando estaba vivo, pero después nadie más lo nombra, nadie más, así que lo más probable es que lo hayan matado ahí. Eh, con el tiempo, eh, un abogado me conecta, un abogado que era compañero también en el banco hipotecario, también un militante, me conecta para decirme que la mamá estaba dispuesta a pedir, fallece el padre, mientras el padre estuvo vivo. Ahora, ahí, ahí. Mientras el padre estuvo vivo, yo no me animé a hacer ningún movimiento. Yo dejé el banco igualmente. Fines del 78 dejé el banco. Él ya había sido, era ahí, el padre, cuando se ve que se convence de que no los puede encontrar, porque con el tiempo, ¿no? Yo me entero a través de este expediente que el padre sí había hecho montones de movimientos para encontrarlos.
pero nunca los declaró como desaparecidos, y es más, remarcan los documentos que presentaron para la desaparición forzada, como que aclara que nunca había estado en contacto con ningún organismo de derechos humanos, que nunca los había declarado. Eh, el padre fallece en el 2013, en el 97, en el año 1997, 10 días antes de la fecha de desaparición de los chicos, el padre fallece, y al tiempo, este abogado, Marco Moliné, se pone en contacto conmigo para preguntarme qué datos podía yo aportarle, porque la madre iba a hacer el reclamo de la indemnización, de la reparación histórica de los dos hijos. Yo la verdad que en ese momento me reindigné, no le quise dar ningún dato, porque si ellos nunca los habían declarado desaparecidos, me parecía como que no correspondía. Y bueno, con el tiempo, en el 2013, este abogado fallece. Fallece, y la esposa, al poquito tiempo, la esposa me contacta, yo la conocía también, me contacta para decirme que tenía algo para mí. Ella sabía que a mí me iba, no me dijo si me iba a interesar, si lo quería, era como un recuerdo, que era algo que a mí me importaba mucho. Ella había estado limpiando el estudio de su marido y había encontrado este expediente. Y bueno, yo lo guardé, en el momento que me lo dio, lo guardé, ni lo abrí, porque seguía enojada con el tema. Yo me di cuenta de lo que era el expediente para el reclamo de la indemnización. Pero bueno, después con el tiempo sí, lo abrí, y ahí tuve certeza totalmente diferente a las que había tenido hasta ese momento. Es decir, el padre había hecho muchísimos movimientos con el Ministerio del Interior. El padre se consideraba, al ser gerente del banco, se consideraba funcionario nacional. Así que él hizo la búsqueda, la hizo por las suyas, eh, y intensivamente y todo, pero más vale que nunca le dio ningún resultado, ¿no? En todos lados fue hasta Corrientes, hizo la movida por los dos, eran sus dos únicos hijos, ¿no es cierto? Una cosa que me conmocionó muchísimo al leer detenidamente la declaración que el padre hace, eh, fue que en realidad fue él, sin querer, el que dijo dónde estaba el otro hijo. Yo había ido a advertirle la manera de que el otro hijo se enterara lo que había pasado para salvar al mayor, Adrián, y me dijo que no, que bajo ninguna circunstancia, que él no quería un hijo desertor, pero en realidad es que cuando la policía llega a la casa, cuando el operativo, antes de mandarlos para el fondo, le preguntan si ese es el único hijo que tiene. Y él dice que no, que tiene otro hijo que está sirviendo a la patria en Corrientes, y le da todos los datos, evidentemente. Así que inmediatamente secuestran también al otro hijo. Así que bueno, yo traje, para que el tribunal fotocopie, quisiera quedarme con los originales, pero traje acá todas las anotaciones y todo lo que me llegó en el expediente así como está, que es la demostración de la desaparición forzada, y todos los trámites y notas que presentó el padre en su momento al regimiento. Hay firmas, responsables que le contestan las cartas que él manda, así que lo traje para que fotocopien o lo escaneen, digamos, y quede. Bien. Bueno, sí, unas preguntas para precisar algunas de los aspectos que fue destacando.
en relación al hecho del operativo, en calle, bueno, 35, usted refirió que fue a fines de diciembre. ¿Esto fue después de Navidad? ¿Tiene alguna fecha precisa? Exactamente el 27 de diciembre, que esa es la fecha de la desaparición de Fernando, y el 28 es la desaparición de Adrián al día siguiente. Bien. ¿Y Fernando a su casa a partir de cuándo fue? Que estuvo ahí Fernando vino antes de las fiestas navideñas, ahí sobre unos días antes. En casa había otras personas alojadas, guardadas, eh, así que nosotros alojábamos personas que la casa era muy segura. Es más, yo esa noche que se lo llevaron a Fernando, más vale que no quería volver a mi casa. Eh, Mi pareja, Miguel, decía, no, mejor volvamos porque si no hicimos nada, mejor que nos encuentren. Vivía en otra realidad. Pero esa casa se ve que fue muy segura porque todas las personas que vivieron con nosotros en esa época, eh, ninguna fue secuestrada mientras estuvo en casa. Todos desaparecieron después. Liliana Pereira, Carlos Eduardo Rivero, y estos dos hermanos, porque en un momento Adrián también estuvo un poco en casa, pero no como Fernando, ¿no? Que pidió. Claro. Bien, con relación a usted aludió que Fernando tenía conocimiento que la casa estaba marcada. ¿Usted recuerda alguna circunstancia que le haya dicho sobre eso? Ah, sí, él lo que sabía era que habían caído otras personas del barrio donde él militaba, pero creo que más que nada eran personas que militaban con Adrián. Al que estaba buscando era Adrián, que tenía un gran compromiso. Adrián había pedido la suspensión del servicio militar él trabajaba en el banco. Fernando no trabajaba, era solo estudiante. Adrián era estudiante y trabajaba en el banco. Había pedido la suspensión del servicio militar, eh, eh, por para los estudiantes, ¿no es cierto? Él, al revés, él tenía una prórroga del servicio militar por ser estudiante. Suspende esa prórroga y decide hacer el servicio militar allá en Corrientes porque tenían ese domicilio, porque fue el destino anterior del padre. Fernando hacía muy poco, es decir, Fernando hacía un año que estaba en La Plata, había llegado a principios del 76. Ellos, toda la familia había llegado junta por el trabajo del padre. Eh, bueno, entonces él se entera que la casa está marcada porque no solamente gente del barrio donde él militaba, sino que también compañeros de Adrián habían caído. Y ahí después nos enteramos por la vecina que en el auto que marcó la casa estaba una persona que ya había marcado a otras personas que se la conocía como la gorda Mariel. Es decir, que lo que Fernando temía era real. Es decir, pasó ella, señaló la casa en un auto particular y después llegó el operativo. Perfecto. Pues con relación al auto que usted lo lleva, ¿recuerda qué auto era, qué marca? Sí, era un Citroën recién comprado con mucho esfuerzo. Eh, por eso que cuando él me pide, era nuestro primer auto, y cuando él me pide llevarse el auto eh, para no bajar en la casa, lo hice con cierto resquemor. Era un Citroën. Perfecto. Después del hecho, ¿usted tomó contacto con la madre de Fernando en algún momento? No, yo intenté por todos los medios contactar con la madre después de fallecido el padre. Mientras vivió el padre, no hice ningún movimiento, que me había quedado, le tenía miedo, me parece. Eh, Trato de hacer contacto con la madre nunca quiso hacer contacto. La madre se fue, una vez fallecido el padre, si la madre se va a vivir con su familia, con la familia sanguínea, a Pergamino. Y yo tenía sumo interés en que quedara un rastro de ADN, ¿no es cierto? Me parecía fundamental.
hice contacto con el equipo de antropología forense. El equipo de antropología forense me confirmó que había ido más de una vez a, a Pergamino y que ella no había querido dar muestra de ADN, no había querido dejar sacarse sangre. Creo que el argumento era que estaba convencida, lo habían convencido, de que los chicos habían sido arrojados al mar, así que no tenía ningún sentido. Ella no quiso. Pero con el tiempo, transcurrido el tiempo, cuando la universidad empieza a entregar los legajos eh, reparados, eh, yo entro a través del equipo de antropología forense, ellos me dan el contacto de un primo de los chicos. Y yo entro en contacto con esta persona para tener aunque sea algún vínculo. Yo no tenía vínculo con nadie, ni de la familia, y no había visto más tampoco a la gente que no teníamos mucha gente en común, porque ellos en ese momento todo era muy, muy secreto, ¿no es cierto? La seguridad era extrema. Eh, y bueno, hago contacto con este primo y este primo viene a la segunda entrega de los legajos, porque el primer legajo que me entregan, pues, le iba a recibir yo. El primero era el de la Facultad de Humanidades, porque Adrián estudiaba literatura, y después me contactan desde la Facultad de Artes, que Adrián se había inscrito también en cine, cosa que yo no sabía. Y ahí hice contacto con el primo para ofrecerle que viniera y fuera él quien recibiera, ¿no es cierto?, como familiar, y que tuviera algo, ellos también algo. Y bueno, vino esa persona y ahí, bueno, tuve algunos datos de la vida de ellos allá en Pergamino. Con el tiempo también me contactaron desde Viedma, que los datos empezaron a cruzarse a partir de que los juicios o que las declaraciones aparecían. Me contactaron desde Viedma para tener datos, porque habían hecho el secundario en Viedma, cosa que yo no sabía. Yo pensé que habían venido directamente de Corrientes, pero habían estado en Viedma viviendo por este trabajo del padre. Así que me contactaron de allá, pero tampoco, ellos no tenían mucho. Yo traté de recabar toda la cantidad de datos posibles, pero no, era como que muy pocas huellas de ellos. Pero bueno, vino este primo, recibió el legajo conmigo, ¿no? Lo recibimos juntos, él se lo llevó, y bastante tiempo después, unos años después, me contacta un sobrino de él que me había estado buscando en los juicios de la verdad, un militante que militaba en Rosario, el chico, y él sabía de mi existencia y quería contactarme, pero yo en los juicios por la verdad estoy mal anotada, estoy registrada como Torri y yo soy Tori, así que bueno, no me pudo. Y después él sí vino de Rosario, fuimos a la comisaría Quinta a que conociera, y ahí tuve, sí, algunos datos más de cómo había sido, que la madre nunca había querido, que la historia familiar se había cerrado por completo, que no se los nombraba, que él se enteró mucho tiempo después, que este primo tío sería, los primos de su papá, había estado en esta condición. Así que bueno, fue un secreto familiar. Unas preguntas con relación a los familiares que acaba de mencionar. ¿Se acuerda el nombre de la mamá y del papá de Adrián y de Sí, Fernando? el padre se llamaba Eloy Gregorio Blanco y la madre se llamaba Stradolini, de apellido Alicia Stradolini. El familiar con el que estoy en contacto, el sobrino, el menor, se llama Guillermo Poracchia, doble C. Sobrino, y de parte de quién sería. Son toda la familia, es por parte de la familia de la mamá, Ah, ¿no es cierto?
Sí, sí, anda. Por parte de la familia de la mamá, porque a la mamá, al haberse ido a Pergamino a pasar sus días allá, sus últimos días allá, eh, hace contacto con toda su familia, pero sigue siendo un secreto, la madre no habla nunca, no, no. ¿Y el primo quién era? Eh, El primo se llama Sergio, me parece que es Stradolini, él podría fijarme si sí, tengo el contacto acá. sí, sí, está doliendo. Bien. Después otras precisiones. Con relación al banco, ¿el banco es el banco hipotecario que El Banco Hipotecario Nacional, en ese momento era un organismo del Estado. está ubicado en... Está ubicado donde ahora está el anexo del Senado, en la calle 7 y 49. Bien. Y usted tenía un cargo, era empleada en el banco. Yo era empleada ahí, después de la desaparición de los chicos, al día siguiente me presento a trabajar, el padre me hace volver. El padre mantuvo durante, hasta el 97, como 3 años, el sello en la planilla de ingreso, como que Adrián seguía en el servicio militar. Claro. Bien, y en ese momento era, bueno, el director del banco era el padre, Él era el gerente del banco Él después es nombrado parte del del directorio en director. Buenos Aires. Y el subgerente es Estracera. El subgerente es Estracera, que era la persona que manejaba todos los hilos. Es más, este Estracera es el que motiva a la madre o la moviliza para declarar, para pedir el resarcimiento. Es él el que la convence, porque cuando ella no tendría mucho interés, precisamente, yo la había juzgado muy mal, yo estaba re enojada con ella, porque nunca los había querido declarar, nunca para mí no los habían buscado, aunque habían hecho sus trámites, y después que se presentaran a cobrar la indemnización me parecía terrorífico, ¿no? Denigrante. Y, pero no, parece que esta figura, este tal Estracera, que está fallecido, figura bastante siniestra, quedó como apoderado general de la mujer cuando fallece Eloy Blanco. Cuando fallece el padre de los chicos, este hombre queda como apoderado general. Y es él el que la motiva y la pide, porque cuando el abogado me viene a pedir datos y me dice, y no tenés, yo digo, ¿cómo vos vas a hacer este trámite sabiendo que nunca? Y bueno, él seguía trabajando en el banco, este abogado era catamarqueño. Me dice, y bueno, me lo pide Trasera, ¿viste? No, no le puedo decir que no. Es decir, que el que manejaba todos esos hilos era, ¿Y el abogado quién era? el abogado era Marcos Bolton Molineux. Moliné, Termina con X, Molinea. termina con E. Igual acá está su firma y ¿Y la mujer de él cómo se llamaba? Es la que le da los documentos, ¿no? sí, se llama, ella está viva, es Allende de apellido. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, pero... Perfecto. Bien. Igual yo Sí, sí, cuando ella me entrega esto, no tenía ni idea de lo que me estaba entregando, porque esta mujer nunca fue. bien. Después, finalmente, con relación también a la situación familiar también en cuanto a Adrián, si supo qué pasó con Adrián, dónde estuvo detenido y qué fue de él. Bueno, sí, lo de Adrián fue así, el padre dijo dónde estaba, de lo contrario yo creo que nunca lo hubieran encontrado, porque en ese momento al no haber ningún tipo de comunicación, no existía ni los celulares, lo único que había era el teléfono fijo. Yo estaba convencida que si le mandábamos un telegrama que dijera viajar urgente Fernando Brave, se iba a dar cuenta inmediatamente e iba a escapar. Pero claro, el padre había dicho que él estaba haciendo el servicio militar en Corrientes. Adrián ya tenía la baja firmada cuando sucede esto. Ya estaba por volverse.
Por eso el padre me presiona, para mí era más importante la vida que otra cosa, pero el padre consideraba que no fuera desertor, ¿no? Eh, bueno, en Corrientes, a Adrián lo mandan en comisión y ahí yo durante mucho tiempo, como nadie lo había visto en ningún centro, pensé que lo habían matado directamente. Él tenía mucha información de los militares, porque él desde su puesto, como en ese lugar eran todos analfabetos, él era el dragoneante del regimiento, era la figura, ¿no es cierto? Y le hacían hacer, y eso es de los pocos datos que él me había dado, le hacían hacer licitaciones falsas para el ejército. Así que yo di por descontado que lo habían matado en el momento, pero no, lo habían traído en un avión, torturándolo todo el viaje que lo tiraban, y acá estuvo detenido en la Cacha. Todo esto lo supe 10 años después, por intermedio de una persona que sí militaba con él y yo conocía, porque yo participé, yo no tuve militancia activa, pero sí participé en el reclamo de la comisión en el banco. Nosotros, en ese momento, el banco, la bancaria estaba intervenida, ¿cierto?, por los militares. Nosotros queríamos tener acceso a la comisión interna, que era la que manejaba las cuestiones. Bueno, y ahí estábamos en relación con comisiones internas de otros bancos. Y a través de una de esas personas que logró, esto, que estuvo con él en la Cacha, esta persona, que se llama Enrique Núñez Mazzarelli, lo vio allí y él consiguió un salvoconducto por intermedio de un pastor luterano. Este muchacho consigue un salvoconducto y lo llevan directamente de la Cacha al aeropuerto. Y se va a Alemania por 10 años. Y es a través de él es que tuvimos los datos de dónde estuvo también Adrián. Bien, perfecto, señora Tori. Bueno, por el momento no tengo más preguntas. Sí, lo que voy a solicitar es que, bueno, en función de la documentación a la que aludió la testigo, bueno, que se la reciba y que se le incorpore siendo, bueno, novedoso y algo que desconocía la Fiscalía, que se incorpore en función del artículo 388 y que, bueno, se dé lugar a las partes también para evaluar la documentación y extraer las copias pertinentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Primero, antes de sustanciarlo, el pedido por la incorporación del expediente, le pregunto a las querellas que están aquí si tienen alguna pregunta más. Doctora Bogliano. Hola, mi nombre es Verónica Bogliano, represento a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia y tengo dos preguntitas aclaratorias. Porque no sé si lo mencionaste, pero me parece importante, si recordás la edad de Fernando al momento del secuestro. Sí, Fernando tenía 19 o 20. Acá en el expediente están todos los datos exactos dados por el padre, ¿no? Bueno, y en función de esto último que mencionaste sobre Adrián, si recordás si tenía algún apodo, sobrenombre o alguna forma que le dijeran en la militancia. No, nunca supe si nosotros por ahí le decíamos el gordo, pero no supe, eran muy cuidadosos con la seguridad, muy. Bueno, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias por la declaración. ¿Alguna pregunta más? Aquí, por aquí no. Bien, pregunto si hay alguna pregunta, los que se encuentran conectados telemáticamente, si hay alguna pregunta para la testigo, por favor habiliten el audio. Por parte de la defensa no, señora presidenta. Muy bien. Bueno, voy ahora sí, conforme lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal, respecto del pedido de incorporación del agajo expediente que ha traído la señora Tori, si hay alguna manifestación por parte de las querellas. No, acompañamos el pedido que realizó la Fiscalía, sí. Parece Bien. importantísimo. Todas las querellas para Cite Salazar, entonces en igual sentido que el Ministerio Público Fiscal. Las defensas, le pregunto. Sí, señora presidenta, antes de despedirnos quisiéramos tomar vista del expediente y una vez así lo haremos por escrito, si es posible. Bien, se va a disponer a escanear el expediente y devolverle el original a la señora Tori, ponerlo en conocimiento de la defensa para que se expida y luego el tribunal pasará a resolver al respecto.
Bueno, no habiendo más preguntas, no sé si quiere agregar algo más. Sí, la verdad que quería agregar algo, ¿no? Quería agradecerles el esfuerzo y el compromiso de ustedes principalmente, pero de todos, porque es imprescindible mantener estos juicios, ¿no? En la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Eh, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen, ¿no? Y las que vendrán. Eh, y quería destacar la importancia, ¿no? de este tribunal. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que hay una parte del Poder Judicial, una parte que no es menor, que está, porque no es solamente la ola negacionista que nos intentan bajar desde el gobierno, sino que hay integrantes del Poder Judicial que están mandando a su casa impunemente a genocidas con la idea, instalando la idea de que son unos pobres viejitos, ¿no es cierto? Y que tienen ese derecho de, bueno, y eso no tiene por qué ser así. Y hay otra parte también del Poder Judicial, que es menor, pero que colaboró y sigue colaborando con lo que fue el genocidio. Si el Poder Judicial no estuvo al margen, nosotros presentamos muchísimos habeas corpus y nunca jamás tuvieron respuesta ni nada. Entonces, eso le quería resaltar, ¿no? La importancia de estos juicios, de este tribunal, y que quede claro que hay una parte de la justicia que fue y sigue siendo cómplice de lo que pasó. Así que bueno, por los 30.000, por los que vienen, por los que van a venir, ni perdón, ni olvido tampoco, ni olvido ni perdón, justicia, mucha justicia necesitamos. Gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos. Bueno, a su declaración terminada, muchas gracias. Que tenga buenos días. Muchas gracias por venir. Hacemos un breve cuarto intermedio de 3 minutos y continuamos con el siguiente testigo, por favor. Recording stopped. Un activista de los derechos humanos acá de la ciudad de La Plata y la región. Así que tuvimos el placer de poder escucharla acá en vivo y de filmarla. Espero que haya salido con prolijidad. Un breve cuarto intermedio en el juicio de apenas 3 minutos. La jueza Yabor, incluso se quedaron aquí en la sala, no se retiraron. Yabor se quedó en la sala, Basílico se retiró, las abogadas siguen acá. También la fiscalía, ¿no? A través de Nogueira, Oberlin y Montiel. Vemos también durante toda la mañana a Gabriel Hernández sacando fotos, histórica fotógrafa ya de los juicios de lesa humanidad en la ciudad de La Plata. Allí se quedó Leticia charlando. El de Leticia Tori fue uno de los 2 testimonios para el día de hoy en este juicio de comisaría quinta.
vamos a tener de manera virtual, en minutos nada más, a Fernando Adamou, complementando, ¿no?, el testimonio de Leticia. Como decíamos, una activista acá en la ciudad de La Plata y seguidora de todos los juicios de lesa humanidad, de todos los casos de derechos humanos en la ciudad. Leticia está en todos lados, particularmente también lectora de Pulso Noticias y de La Retaguardia, los dos medios que estamos haciendo esta transmisión conjunta, en vivo y en directo de los tribunales federales de La Plata, en 8:50. Aquí estamos, yo me llamo Ramiro, está Pedro de La Retaguardia del otro lado, también sincronizando cámaras, haciendo un gran trabajo. Pedro Ramírez Otero. Más temprano tuvimos audiencia del juicio 1 y 60 y comisaría octava. Desde la mañana estuvo también, se estuvo transmitiendo también a través del canal de La Retaguardia, donde pueden ver cuando quieran nuevamente todos los juicios de lesa humanidad del país, inclusive estos que como Pulso nos sumamos, que son los que tienen que ver con la región de La Plata. Los jueves, siempre a las 9:30 de la mañana, se da una nueva audiencia del juicio por los crímenes cometidos en 1 y 60 y comisaría octava. La comisaría octava es la que queda en 7 y 74, para aquellos que conocen. Y desde hace algunos meses ya, a partir de las 11:30 de la mañana, los días jueves, está este juicio comisaría quinta. Crímenes que sucedieron en esta comisaría, que varios de esos ya fueron procesados a través de un juicio, pero este sería como un tercer tramo, con nuevos casos de secuestros y torturas, desapariciones en la comisaría quinta de la ciudad de La Plata. Así que los jueves son días para venir a ver los juicios en vivo y en directo a 8:50. Quienes vivan acá en La Plata, son juicios públicos que se puede ingresar. Como mucho hay que traer el DNI, a veces lo piden en la entrada, pero casi nunca. Y es muy importante e interesante venir a ver los juicios de lesa humanidad en vivo y en directo. Este es el juicio comisaría quinta. En la ciudad de La Plata, la comisaría quinta está en la diagonal 74, en la intersección de calles 24 y 64. Es decir, diagonal 74, cruza la Plaza Moreno y sigue hacia el sur de la ciudad. Allí está la comisaría quinta, que funcionó como centro clandestino de detención durante el genocidio, sobre todo durante los primeros años. También funcionó como un centro clandestino de maternidad clandestina. Ya desde el circuito Camps en el 2010, 2011, 2012 ya se reconstruyó bastante de lo que sucedía en la comisaría quinta, donde fueron alojados ilegalmente y sometidos a torturas más de 250 víctimas, hombres, mujeres, niños y niñas. Y en esa maternidad clandestina donde nacieron al menos 2 bebés y donde hubo al menos 10 mujeres embarazadas detenidas allí. Esos bebés, al menos 2 de ellos fueron apropiados y luego lograron ser restituidos, ya en democracia. Esos son algunos de los casos que estamos viendo en estos juicios de los jueves a las 11 del mediodía.
Como les decía, en todos los canales de YouTube de la Retaguardia, la Retaguardia 1 y la Retaguardia 2, pueden encontrar todos los juicios que los compañeros y compañeras vienen transmitiendo, y los que tienen que ver con la región de La Plata los transmitimos aquí con Pulso Noticias. Así que les agradecemos por seguir la transmisión y los invitamos también a suscribirse, a asociarse, poner algunos pesos que tanto sirven tanto en la Retaguardia como Pulso Noticias. Solo en el canal de la Retaguardia a secas están todos los juicios transmitidos ahí. Ahí volvió Basílico, juez Basílico, así que seguramente vamos a retomar para el segundo testimonio de hoy, que es el de Fernando Adamou. Bueno, vamos a reanudar la audiencia. Recording in progress. Vamos a hacer ingresar a la sala telemática al siguiente testigo, que es el señor Fernando Adamou. Señor Adamou. No estoy viendo, pero no sé si soy yo. Señora Adamou, ¿me escucha? Está muteado, le voy a pedir por favor que habilite el micrófono de su dispositivo. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buen día. Muy buenos días. Señor, este es el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Mi nombre es Karina Yabor, me encuentro aquí en la sala de audiencia junto al doctor Ricardo Basílico, que es uno de los integrantes de este tribunal. Conectado desde la plataforma Zoom se encuentra el doctor Andrés Basso, también integrantes de este cuerpo. Aquí en la sala de audiencias están los representantes del Ministerio Público Fiscal y abogadas que representan a las querellas en el marco de esta causa. Conectados desde la plataforma Zoom, al igual que usted, se encuentran abogados y abogadas que representan a las defensas y algunos de los imputados de la presente causa. Usted fue convocado como testigo, como le decía, en este juicio a prestar declaración. En su carácter de testigo tiene la obligación de decir la verdad de todo lo que le se ha preguntado. ¿Comprendió? Sí, lo comprendo. Muy bien. Le voy a tomar entonces en primer lugar el juramento a promesa de ley. ¿Jura o promete decir la verdad de todo cuanto sepa le sea preguntado? Prometo. Muy bien. Señor, sus datos ya fueron recabados por secretaría, así que solamente le voy a preguntar su nombre, apellido y su nacionalidad. Fernando Eustaquio Adamou, nacionalidad argentino. Muy bien, señor. Respecto de las personas que se encuentran imputadas en la presente causa, cuyos nombres le fueron informados también antes de ingresar a la sala virtual, ¿los conoce? ¿Tiene algún tipo de vínculo, relación? Ningún vínculo, no los conozco. Muy bien. Bueno, va a comenzar a formular las preguntas al Ministerio Público Fiscal, la doctora Oberlin, eventualmente luego las otras partes podrán ir haciendo preguntas a su turno. Si usted en algún momento necesita un receso o descansar, me lo hace saber, ¿sí? Bien, gracias. A usted. Doctora Oberlin. Gracias, presidenta. Buen mediodía, Fernando. Gracias por estar hoy brindando el testimonio. Fernando, la primera pregunta es si fue privado de su libertad en algún momento durante la última dictadura. Fui privado de mi libertad en 2 ocasiones. La primera vez teniendo 17 años, el 10 de octubre del 76. Estuve secuestrado aproximadamente 11 días y me llevaron al lugar que se conoce como La Cueva de la Fuerza Aérea y en la zona de Aeroparque de Mar del Plata. Bueno, esos 11 días
no están relacionados con la comisaría quinta. La comisaría quinta está relacionada con el segundo secuestro. Bien, Que por fue favor, el si 20. puede contar todo lo que ocurrió en ese segundo, perdón, se corta un poquito, por eso me superpongo. Si puede describir todo lo que ocurrió en la segunda oportunidad, y yo en todo caso después le voy a hacer algunas preguntas. Gracias. En la segunda oportunidad fue el 23 de febrero del 77. Viviendo en Mar del Plata, teníamos un domicilio con un restaurante. Habíamos venido de Capital Federal a un emprendimiento económico con mis padres. Ese día que mencioné, fuera del horario de atención, escucho que entran gente por el pasillo. Me asomo porque veo que fue con algo de violencia, con algunos ruidos, y veo que son personas armadas. Ya teniendo la experiencia del primer secuestro, sabía que me estaban viniendo a buscar, y para evitar que hubiese problema dentro de mi vivienda como hubo la primera vez, les dije que que me iba con ellos, que estaban buscándome a mí, me buscaban por mi sobrenombre de Nandi, por la terminación de Fernando por Nando. Bueno, así me fui con ellos, me subieron un coche, me cubrieron la cabeza, me agacharon en el coche y me llevaron a un lugar que presumo que es una comisaría en Mar del Plata, creo que es la primera. Eso es una presunción. Me sientan en un escritorio frente a una persona que me toma los datos mientras escribe a máquina, que me dicen que no sabía nada, que me quede tranquilo, siempre esto encapuchado y atado. Y luego me ponen en una celda muy chiquitita, que apenas entraba acostado, también con las manos atadas atrás y encapuchado. Y ahí perdí la noción del tiempo, no sé si pasaron 2 días, más o menos. El único contacto que tuve ahí fue una persona que preguntó si había comido, le dije que no. Escuché que algo cayó en la celda, yo estaba atado, encapuchado, busqué a ver qué era, me parece que era un pan duro, que obviamente no lo pude ni agarrar, ni comer, no tenía interés en comer tampoco. Bueno, y al poquito tiempo me vienen a buscar, me suben a un coche, también siempre atado y encapuchado, me hacen agachar en la parte de atrás entre otras 2 personas. Después de un tiempito de estar andando me dejan incorporarme y pasaron más de 4 horas de viaje. En ese trayecto no me dio ninguna palabra, nadie dijo absolutamente nada. Cuando llegamos a un lugar, escucho una radio que hablan que es una radio de La Plata. Me bajan en un lugar que después me entero que era la Brigada de Investigaciones. Y me pregunta si sabía dónde estaba. Le dije que sí, que sabía. Que cómo sabía. Y sabía porque había llegado y escuché la radio de La Plata. Ahí se armó un pequeño lío porque obviamente no lo tenía que saber. Alguno quiso también alimentarme de nuevo, otro le dijo que no porque no sabía si me habían torturado o no y eso iba a ser perjudicial. Y de ahí me llevan a un lugar donde soy interrogado por 3 personas, estimo que eran 3 personas, repito que estaba sin ver y atado, que me dicen que eran personas que estaban secuestradas, que estaban colaborando, lo que hacían era recorrer La Plata, después me entero que se jactaban de haber reconocido en la calle números récord de personas que iban reconociendo, que después los secuestraban, y el argumento que tenían era que para hacerme hablar a mí, me torturaban también con asfixia. En ese caso no hubo picana, hubo algunos golpes y asfixia. Rompí una silla en un momento por el esfuerzo que tuve que hacer. Me decían que nombre todos los compañeros que tenía, todos los nombres de las personas que eran militantes supuestamente, porque si yo los nombraba, los iban a agarrar, iban a negociar su libertad y que de lo contrario en la calle iban a ser asesinados. Bueno, y ese fue el interrogatorio que tuve con esas personas. Después me llevan a una celda donde había camas cuchetas, habría unas 8 personas más o menos, que supongo que entre esas personas estaban los que me habían torturado antes o interrogado. En un momento logro ver por la mirilla, porque cuando cerraban la puerta uno ya con las manos atadas adelante podía levantarme un poco la capucha
y a través de la ventanita de la puerta lograba ver guardias en el techo y rejas, que después me enteró que coincide con la descripción de lo que era la brigada. Bueno, después yo no tuve más interrogatorios. Pasaban los días y creo que habrán sido 10 días en la brigada más o menos, y se los iban llevando de a uno, venían, los nombraban, se los llevaban y tenían la esperanza de que se los llevaran para ponerlo bajo el Poder Ejecutivo, para que los familiares estuvieran ya en conocimiento de dónde estaban. Esa era la fantasía. Creo por datos posteriores que ninguno de ellos sobrevivió. Hasta que un día me tocó a mí, me llevan a otro lugar en coche, también siempre encapuchado y atado. Llegamos a un lugar que después sé que es la comisaría Quinta. Me meten en una celda, que el primer impacto que tuve fue del hedor, el olor que había era impresionante, parecía que era sólido. Me meten ahí adentro, cierran la puerta, me doy cuenta que hay varias personas, yo estaba inmóvil, aterrorizado, hasta que se acerca una persona, me trata de tranquilizar, otro de los que estaban secuestrados en ese cuarto, me levanta él mismo la capucha, porque yo no me podía ni mover del miedo que tenía. Después me entero que esa persona era Miguel Ángel Laborde, que también estaba De Francesco, que son los dos únicos nombres que conocí en ese lugar. Prácticamente con los demás no tenía ninguna comunicación. El lugar era terrorífico, como dije, por el olor, había infecciones, gente con forúnculos. El piso de la celda era de material de concreto, como preparado para poner baldosas, pero sin estas. Y en un lugar había cantidad de agua en un ángulo y todo húmedo. Recuerdo que tenía unos zapatos de cuero que terminaron siendo unos jirones por estar ahí en el piso. A la noche, que hacía frío, dormíamos cuerpo con cuerpo y nos turnábamos los que estaban en las puntas de la fila, que son los que tenían el más frío y no podían abrigar a los demás. En un momento espié, cuando traían la comida me vieron espiando, estaba último en la fila, espié y logré ver botas, lo único que pude ver porque veía el ras del piso. La persona que entró se dio cuenta, vino, me pegó unos golpes y bueno, se fueron y por culpa mía en ese momento no comíamos mucha cosa, no importó que pasara eso. En otro momento también me pasó que trajeron a otra persona que la pusieron al lado mío, que venía obviamente con signos de haber sido torturado. Y así pasaron los días, transcurrieron más o menos desde el inicio del secuestro unos 100 días, que también como antes se los iban llevando de a uno, los nombraban, y también con la idea de que los pasaban bajo el Poder Ejecutivo. En los dos casos, tanto en la brigada como ahí, fui uno de los últimos, o fui el último en quedar, que era una angustia estar esperando que me nombren a mí para llevarme, no se sabe para qué. Bueno, y así pasaron los días. A Miguel Ángel Laborde le comenté, en esos días le comenté mi historia, la historia del restaurante, que era la Cantina Bona en Mar del Plata, y si él llegaba a salir antes que yo, tenía la dirección para ir a avisar a mis familiares. Y de la misma forma, él me dijo a mí que su teléfono en La Plata era pi+2, o sea que era 5, 14, 16, que si yo salía, tenía ese teléfono para avisar que él estaba con vida a sus familiares en La Plata. Bueno, pasado el tiempo, me llevan a mí, me vuelven a llevar de nuevo a la Brigada de Investigaciones. Ahí estuve unos pocos días. No se escuchaba ruido, la sensación que tenía era que era un lugar que ya se estaba abandonando, que no había nadie. Tuve contacto con una persona, uno de los secuestradores, cuyo seudónimo era Capitán Zukov, por un militar ruso, que me convidó un cigarrillo. Bueno, esos 2 o 3 días, si bien estaba atado y esposado, esta vez en una celda muy chiquitita. No hubo tortura. El último día que estuve me llaman, me llevan a una oficina, supongo que era una oficina, siempre sin ver, y me preguntan sobre todo lo que sabía. O sea, todo el conocimiento que uno pudo haber tenido en esos momentos era obviamente en contra de la propia seguridad. Cuanto más uno supiera,
menos posibilidad de salir de ahí con vida. Bueno, me amenazan con que si yo llegaba a contar algo, la próxima vez ya no lo iba a contar, que me iban a ir a buscar. Me dejaron ir a un baño, a bañarme, me pusieron ropa, me miré en un espejo y yo mismo no me reconocía. Y después me subieron a un coche en el que había dos personas jóvenes, me sentaron solo atrás, sorprendidos, me miraban, me estaban una cara descubierta, sorprendidos de que estuvieran soltando a alguien. Me preguntaron a dónde querían que me lleven y les dije que me llevaran a la terminal de micros. Ya en el interrogatorio anterior me habían preguntado dónde podía ir, de dónde era. Les dije que tenía una tía en Capital Federal, que es lo más cercano que había. Inclusive me dieron dinero para que pudiera sacar el pasaje. Bueno, me dijeron que me iban a dejar cerca de la terminal. Yo La Plata no conocía, nunca había estado. No me dejaron cerca, me dejaron a un montón de cuadras. Pregunté a una señora que estaba oscureciendo, casi no había nadie en la calle. Le pregunté a una señora que dónde estaba la terminal, me indicó, tenía que caminar unos 12, 15 cuadras. Y caminando tuve otra situación en que fui caminando por una calle angostita y veía una patrulla de la policía que entraron, me parece, a hacer un operativo a metros de donde yo iba caminando a una casa que estaba ahí en la cuadra. Bueno, por el terror que tenía en ese momento. Seguí caminando por la vereda de enfrente, llegué a la terminal, saqué un pasaje que salía en media hora el micro y así llegué a Buenos Aires y fui a la casa de una tía. Es interesante también que durante ese lapso yo tendría que haber hecho la conscripción. Estaba citado para el 14 de abril. Y después me enteré que porque me estaban pasando, estaba en un aviso como me iban a pasar como desertor. La conscripción la hice, después tuve el primer secuestro, el segundo secuestro, después hice la conscripción en Neuquén, en el batallón de ingenieros de construcciones, en el casino de Oficiales, después de que terminó la instrucción. La conscripción la hice desde el 7 de junio del 77 hasta mayo del 76. Después, cuando salí de la conscripción, fui convocado por el problema con Chile y volví a estar bajo bandera militar. Bueno, más o menos ese es el resumen de la historia. Sé también que la comisaría en Quinta, a través de los comentarios que me hacía Laborde, que también la mujer de él, Adriana Calvo de Laborde, también estaba secuestrada y embarazada. Después me entero también que dio a luz en un coche. Bueno, algo terrorífico. Y también en esos días, los primeros días de marzo, fue el nacimiento también, que fue el parto en la cocina de la comisaría, creo que del señor Fonseca o algo así, no me acuerdo bien el apellido. Bueno, por ahora no se me ocurre otra cosa. Bien, te voy a hacer algunas preguntas, Fernando, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bien, dijiste que en el primer secuestro tenías 17, en esta segunda oportunidad ya habías cumplido 18 años. Sí, ya tenía 18. Bien, ¿vos militabas en alguna organización? ¿Tenías alguna clase de militancia? En la Capital Federal yo estudiaba en la escuela técnica, el EDET número 12 en la Valle Rodríguez Peña. Eso es antes de la dictadura. Hubo tomas de colegio porque iban a pasar el industrial de 6 años. Estaba por entrar una ley al Congreso donde se iba a hacer de 8 años y iban a sacar el título de técnico. Y bueno, yo, como muchos de mis compañeros, me quedé a pernoctar, a dormir en el secundario mientras duró la toma, y ahí empecé a hacer una militancia que consistía en a veces pintar paredes o tirar panfletos o algunas reuniones políticas, que fueron en realidad muy pocas. Yo tenía 16 años, era medio un militante, si se puede llamar, muy incipiente. Esa fue toda mi actividad. Bien, ¿y en alguna organización en particular? Y era la UES. Después, cuando me voy a Mar del Plata, porque había terminado tercer año, después seguí los estudios en Mar del Plata, de alguna forma
alguien de la UES comunicó al industrial de Mar del Plata que yo iba para ahí, y se me contactaron también, pero ya en esa época yo ya había dejado de militar, ya no me gustaba lo que estaba pasando, consideraba que no se estaba haciendo nada efectivo y había dejado de militar, no tenía ninguna militancia. En el momento de los secuestros no tuve militancia, pero mi actividad fue solamente esa que relaté. Fernando, ¿tenías algún sobrenombre? ¿Te decían de alguna manera? Sí, como dije antes, era el nombre con el que me buscaron en el primer secuestro. Preguntaban por Nando, mi sobrenombre era Nandi, que bueno, supuestamente se decía que era un nombre de guerra. No sé qué guerra, porque jamás agarré un palito para pegarle a nadie, ¿no? Al momento de tu secuestro, ¿vos trabajabas en algún lado? Trabajaba en el restaurante y estudiaba en el industrial de noche. Bien. Fernando, ¿recordás la dirección de donde te secuestraron? Hipólito Yrigoyen 2158, Yrigoyen y Avenida Colón, a metros de la Plaza Mitre. ¿Y en ese momento estaba tu familia en ese lugar, más allá de que vos contaste que saliste justamente para evitar que ingresaran? Claro, porque en el primero sí, rompieron los vidrios, entraron un montón de personas fuertemente armadas, golpearon a mi madre, le pegaron al perro, fue todo un escándalo. Yo me identifiqué como Nandi, me pidieron los documentos, uno me llevó a la habitación donde tenía el documento, se lo di, me pusieron la capucha en la cabeza. También se quisieron llevar a mi hermano menor, pero cuando uno preguntó la edad que tenía 5 años menos que yo, era ridículo, bueno, a veces no tan ridículo, no lo llevaron. Y ahí me subieron en un coche, me quemaban con cigarrillos el cuerpo, y ahí me llevaron a la cueva, donde fui torturado, descargas eléctricas, torturas psicológicas, simulacros de fusilamiento. Bueno, me hacían rezar el Padre Nuestro cuando gatillaban las armas para fusilarme. Por ahí nos llevaban a una habitación donde nos hacían jugar al trencito. Cada uno tenía con personas que no sabían ni quiénes eran, que también estaban secuestradas. Por ahí me llevaban a un lugar, me llevaban a otra habitación y uno tenía que tener la consigna de que era el furgón de cola, el otro el maquinista, y corríamos uno atrás del otro, pasábamos por al lado de ellos, nos golpeaban, nos pegaban y parece que se divertían con eso. Bueno, esos 11 días fueron terribles, de escuchar gritos, aviones, la radio al máximo para que no se escucharan los gritos de mujeres torturadas. Bueno, en esencia eso. Y en la segunda oportunidad que dijiste que justamente saliste para evitar que pasara algo con tu familia, ¿quiénes estaban en tu casa? Mi padre, mi madre y mi hermano menor y mis abuelas. ¿Y cómo son los nombres de ellos? Bueno, mi hermano menor se llama Jorge, mi padre Adolfo, ya fallecido, y mi madre Edi, que falleció recientemente en enero. Vos hablaste de las personas con las que estuviste cautivo, principalmente en la comisaría Quinta, que es lo que convoca este juicio. Vos mencionaste a De Francesco, a Laborde, dijiste que supiste que estuvo Calvo y dijiste que supiste de otro nacimiento, dijiste Fonseca. ¿Puede ser Fossati el apellido? Sí, por supuesto, Fossati, si no. Hace mucho que no tenía en mente los nombres, sí, Fossati, perdón. ¿Y podrías, por favor, relatar en relación a lo que conociste respecto de este nacimiento y lo que recuerdes, y quién te lo dijo en lo posible o cómo lo supiste? Me entero con posterioridad, había tensión en el lugar que estaba, pero bueno, yo no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Esto me lo entero con posterioridad. Bien, y en ese momento, además de estas personas que mencionaste, ¿supiste que de algunas otras personas, aunque no sepas los nombres, que estuvieran también cautivas ahí, alguna referencia a la profesión de alguna de las personas,
algún dato de quienes estaban en ese lugar? Sí, puedo mencionar dos hechos. Uno era un médico que aparentemente lo secuestran porque era médico en una zona de la cordillera y, no sé, averiguó cuestiones en ese lugar donde había obreros o maltratados, donde los patrones de esos obreros eran los dueños de los almacenes, de las tierras, y no sé, había una especie de esclavitud y esta persona militaría en contra de eso y por eso la secuestraron. De ese médico ya no puedo decir otra cosa. Lo que sí reconozco es cuando me voy a bañar, que me dan ropa, creo que uno de los pantalones, el pantalón que me dan, creo que lo tenía puesto el médico ese. Y al otro fue los últimos días en la comisaría Quinta, es un policía que aparentemente digo aparentemente siempre porque todo es entre comillas, ¿no? De lo que recuerdo y lo que escuchaba en ese momento de tensión, que parece que averiguó alguna cuestión donde involucraba algún superior de él y bueno, terminaron, por eso estaba secuestrado ahí. Otro dato no tengo. ¿Y supiste de la presencia? Perdón, se escucha con un poco de eco. ¿Me escuchás bien? Sí, escucho bien. Ah, bien. ¿Supiste, además de estas personas, de la presencia de otras mujeres que estuvieran embarazadas también en el lugar? No, simplemente que había otra celda de mujeres, no otra cosa. Sé que había otra celda al lado donde ya tenían, en un momento se habrán encontrado de las dos celdas y crearon un sistema de golpes en la pared donde un golpe, no me acuerdo si era uno o dos golpes, un golpe quería decir que traían comida o dos golpes quería decir que venían los guardias, pues pasaban primero por ahí. Bien. Respecto de las personas que te tenían secuestradas en ese lugar, vos mencionaste al capitán Zuco en la brigada de investigaciones. ¿Había o recordás alguna otra persona u otras personas que te hayan tenido en esos lugares cautivos? ¿Algún sobrenombre? No escuché otros nombres, no. ¿Y una persona a la que le dijeran tío? No, para nada. Bien. Durante el tiempo que vos estuviste secuestrado, en esta segunda oportunidad especialmente, ¿sabés si tu familia hizo gestiones buscándote, si habló con alguien, si presentó habeas corpus, si en algún momento tuvieron alguna noticia respecto de lo que estaba pasando con vos? Y sí, durante ese tiempo fue un calvario para mi madre, que sí se presentó un habeas corpus y ella recorrió iglesias, cuarteles militares, hizo todo lo que pudo para tratar de averiguar mi paradero. Sí, la pasó muy mal. Mientras tanto mi padre se ocupaba del restaurante, trabajaba en el restaurante y no podía cerrarse. Sí, lo de mi madre fue terrible. Quizás la pasó peor ella que yo. Y es a ella la que Miguel Ángel Laborde, cuando lo sueltan, se presenta en la cantina. Cuando mi madre me cuenta, cuando él le dijo que sabía dónde estaba yo, lo agarró, lo metió para adentro inmediatamente para saber todo lo que podía decir con respecto a mí. ¿Y eso sabés cuándo fue más o menos este encuentro con Miguel Ángel Laborde de tu mamá? Y el secuestro fue el 23 de febrero, fines de febrero, así marzo, abril, los primeros días de mayo. Pues más o menos calculo, no sé exactamente el día que me liberaron, pero los primeros días de mayo habría sido eso, del 77. O sea que la primera novedad que tuvo tu madre fue en mayo, o sea, 2 meses después del secuestro. En un momento ella me cuenta que la llaman de la comisaría primera y la persona, supongo que era el comisario, le iba a decir que yo estaba muerto. Y ella le conteste, no, quédese tranquilo, que mi hijo ya está en casa. Y el comisario quedó sorprendido. Pero le habían llamado para decirme porque yo ya no estaba, como para que se resigne de que no iba a aparecer. Parece que el comisario tampoco estaba enterado. ¿Y eso cuándo fue aproximadamente?
Y eso también tiene que haber sido en mayo del 77, más o menos. Bien. Después Bueno, no volvió a tener. presidenta, no tenemos... ¿Cómo? Perdón. No, que después de eso ya no tuve más ningún contacto. Después de eso, bueno, declaré en la CONADEP. En la CONADEP también cuando... Ahí es por primera vez donde me entero de la comisaría Quinta, porque hago un gráfico e inmediatamente me dicen que era la comisaría Quinta. Aunque ya me lo había comentado Laborde en el lugar, porque él era de La Plata y conocía el lugar. Eso se ratificó después en la CONADEP. Y después en otro momento, porque yo fui a la comisaría Quinta a reconocer. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Por esta parte no tenemos más preguntas. Gracias, presidenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta de las querellas? No. Muy bien. ¿Alguna pregunta de las defensas que se encuentran conectadas telemáticamente? No, señora presidenta, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, señor Adamou, no tenemos más preguntas aquí en el tribunal. No sé si usted quiere agregar algo más. No, gracias a ustedes y que se haga justicia. Gracias. Muchas gracias a usted por la conexión y por el tiempo de espera. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hemos culminado con la recepción de la prueba que teníamos prevista para el día de hoy. Vamos a disponer un cuarto intermedio hasta el día jueves 21 a las 11 horas, ocasión en la que va a prestar declaración de testigos Daniel Cerrillo y Alejandro Ciancio. Les vuelvo a decir los nombres, Daniel Cerrillo y Alejandro Ciancio. No va a ser notificado esto porque lo estoy notificando en la audiencia y toda vez que además lunes y martes es feriado, con lo cual el miércoles tenemos poco tiempo. Pero sepan que serán las dos personas convocadas como testigos. No sé si las defensas pudieron apuntar el nombre de las personas que serán convocadas como testigos. Si Sí, no los vuelvo a muchas repetir. gracias, señora presidenta. Perfecto, entonces. Bueno, cuarto intermedio hasta el próximo jueves. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Recording stopped. Bueno, ha culminado esta audiencia. Esta audiencia el día 13 de este juicio, comisaría Quinta en su tramo número 3. Hubo entonces para esta jornada 2 testigos solamente que declararon. Fueron Fernando Adamou, a quien acabamos de escuchar, y Leticia Tori, quien había declarado hace un ratito nada más al arranque de esta audiencia. Y con eso cerramos la jornada de hoy, después de que también pasó por este mismo canal el juicio 1 y 60 Comisaría Octava, también de La Plata. Son los dos juicios que vienen siendo consecutivos porque es el mismo tribunal y termina uno, comienza el otro, así que también como se había demorado un poco el inicio de 1 y 60 Comisaría Octava por problemas técnicos allí en el tribunal, hubo una sola declaración en ese juicio y ahora ya ha terminado también esta audiencia de Comisaría Quinta. Hace un ratito nada más estaba aquí al aire y también presente allí en el tribunal Ramiro Laterza de Pulso Noticias. Les recordamos que este juicio lo hacemos en conjunto entre los dos medios y ahora estoy yo, Pedro Ramírez Sotero, que estaba haciendo cámaras, haciendo la parte técnica aquí desde la retaguardia. Les saludamos a quienes están del otro lado en el chat. Tere Crespi nos dice buenos días a todos, a todes. Dolores pide justicia. Mariana Corbalán Delgado, buenos días a todos. Gracias a la retaguardia y Pulso por transmitir. Paula Musa que dice buen día, la gorda Mariel era María del Carmen Moretini del grupo de los 7. Entregaron a decenas de compañeros y formaron parte de las patotas. Mono Moncavillo fue reconocido por Luis Velasco.
Diego de Menech, buen día, fuerza, juicio y castigo, Suteba presente allí. Juan Antonio Romano dice, Fernando, un abrazo fuerte, tremendo testimonio. Le manda, un saludo al testigo que acaba de terminar su declaración. Estamos hablando de Fernando Damou. Recordamos, él declaró, y también Leticia Tori en esta audiencia número 13 de Comisaría Quinta. Aquí terminamos los juicios del día de hoy. Pero nos encontramos mañana con más audiencias y, como siempre, estén atentos y atentas a este canal de La Retaguardia, donde ahora transmitimos todos los juicios. Ya no hay más división de diferentes canales. Los otros, el canal 2, 3 y 4 de La Retaguardia, por supuesto, siguen estando abiertos, porque allí pueden ir a ver los juicios que hemos transmitido, pueden consultar todo lo que hasta ahora estuvimos transmitiendo allí, pero a partir de ahora y hace algunas semanas nada más, todos los juicios los estamos transmitiendo en este canal principal de La Retaguardia en simultáneo, así que estén atentos, atentas, suscríbanse, denle me gusta a los videos, eso también nos ayuda muchísimo a poder hacer que lleguen a más personas. Cuando le ponen me gusta, cuando comentan, cuando se suscriben, todo eso nos permite que estos juicios lleguen a más público todavía, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo, ¿no? Donde volvemos a caer en un gobierno nacional reivindicador de la dictadura, donde estamos viendo algunos climas de épocas, teniendo en cuenta la situación de impunidad, y bueno, el negacionismo y la reivindicación de la dictadura están más presentes que nunca. Entonces creemos que estos juicios son realmente importantes, y estas transmisiones también son una herramienta para poder darle un poco de batalla a todos estos discursos que están saliendo a flote, que nunca dejaron de estar, pero que ahora, como están avalados por representantes que están en la Casa Rosada, que están en el Congreso, está todavía más presente en la sociedad. Les recordamos también que pueden suscribirse a La Retaguardia, y pueden hacer algún aporte para nuestros dos medios, para La Retaguardia y para Pulso Noticias. Allí en la página web están todas las maneras de poder asociarse a nuestro medio. También en Pulso Noticias seguramente tendrán allí la manera de aportar a Pulso directamente. Un aporte mensual o un aporte por única vez nos ayuda mucho a sostener esta tarea, así que les agradecemos muchísimo también por eso, y nos despedimos hasta la próxima. Ha terminado aquí la audiencia, nos encontramos mañana con más juicios. Gracias.